como todas las semanas, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube del Barrio Sur, República, Santiago, Chile, y activar la campana de las notificaciones para que puedan ver los videos en el mismo momento en el que se publican. Jóvenes y hermanos, bienvenidos a la clase de hoy día, domingo 6 de septiembre de 2020. Ha pasado mucho tiempo desde la última clase, así que les voy a pedir que pongan bastante atención. Tenemos harto que leer hoy día, pero en particular la clase de hoy día trata sobre Samuel en la Manita. Samuel en la Manita era un profeta del libro de Mormón que fue enviado a enseñarle a los nefitas que se habían vuelto inicuos, sobre todo a amonestarlos, respecto al nacimiento del Señor Jesucristo. En el contexto cronológico en el que estamos ahora, faltan alrededor de 5 o 6 años para que nazca el Señor. Entonces Samuel fue a profetizarle respecto a las señales que tenían que ver con el nacimiento, la muerte de Jesucristo y la destrucción de los nefitas. Porque en el rumbo que llevaban, lo único que se podía esperar era que ellos terminaran destruidos aproximadamente 300 o 400 años después del nacimiento de Jesucristo. Dicho eso y sin mayor preámbulo, los invito a ver la introducción a la clase, la cual, como siempre, me apoyo ayudándome con los videos del libro de Mormón. Capítulo 40. Samuel el Lamanita profetiza en cuanto a Jesucristo. Los lamanitas obedecieron los mandamientos de Dios y llegaron a ser más justos que los nefitas. Samuel, un profeta lamanita, fue a Zaraemla a predicar a los nefitas inicuos. Les dijo que se arrepintieran. Los nefitas echaron a Samuel de la ciudad y él se puso en camino a su propia tierra. Pero el Señor le dijo a Samuel que regresara a Zaraemla y dijera a la gente las cosas que el Señor pusiera en su corazón. Los nefitas no le permitieron a Samuel entrar en la ciudad, de manera que él subió a la muralla y predicó desde allí. Él profetizó que en 400 años los nefitas serían destruidos a menos que se arrepintieran y tuvieran fe en Jesucristo. Samuel dijo a los nefitas que Jesucristo nacería en 5 años más y que salvaría a todos los que creyeran en él. Samuel les habló en cuanto a las señales del nacimiento de Jesús, que aparecería una estrella nueva y que durante la noche, antes de que naciera Jesús, no habría oscuridad. Luego Samuel les habló de las señales de la muerte de Jesús, que habría 3 días de absoluta oscuridad, que el sol, la luna y las estrellas no brillarían. Habría además truenos, relámpagos y terremotos. Se derrumbarían montañas y muchas ciudades serían destruidas. Algunos nefitas creyeron las palabras de Samuel y se arrepintieron de sus pecados. Fueron a buscar a Nefi, un nefita justo, para que los bautizara. El resto de los nefitas no creyó las palabras de Samuel. Le arrojaron piedras y le lanzaron flechas, pero el Señor lo protegió y ninguna de las piedras ni de las flechas lo hirió. Cuando vieron que no podían herirlo, muchos más creyeron y fueron a ver a Nefi para que los bautizara. Nefi también enseñó a la gente en cuanto a Jesús. Deseaba que creyeran en Jesús, que se arrepintieran y que se bautizaran. Sin embargo, la mayoría de los nefitas no creyeron en las palabras de Samuel y trataron de capturarlo. Samuel saltó de la muralla y huyó a su propio país. Samuel empezó a predicar entre los lamanitas. Nunca más se volvió a saber de él entre los nefitas. Ya que en el video vimos a 2 personajes bastante importantes, uno que era Nefi y el otro que era Samuel en la Manita, quiero que nos apoyemos en la siguiente infografía que rescaté de la página de dominio español central del libro de Mormón, en la cual estas personas prepararon un gráfico donde nos podemos ayudar un poco a situarnos respecto a los nombres que se repiten bastante de las personas, los profetas que fueron escribiendo los libros y quienes también fueron registrándolo, porque no siempre eran los mismos profetas quienes iban registrando los libros. Donde está remarcado en el gráfico que estamos viendo, aparece Elamán, que a su vez tuvo un hijo que se llama Elamán, que es quien escribió el libro de Elamán, quien a su vez tuvo un hijo que se llamaba Nefi. Este Nefi es el profeta quien se menciona en el video y que vamos a estudiar en las escrituras que vamos a ir leyendo. Este Nefi fue quien
a quienes los nefitas que se lograron reconvertir acudieron para poder bautizarse y volver a la senda del Evangelio. Quiero remarcar esto porque a continuación les voy a pedir que preparen sus libros en el Amán 13 para seguir con la lectura. Como les comentaba acá, Samuel en la Manita es enviado a un pueblo nefita a predicarles porque se habían desviado bastante y era necesario que Samuel fuera a explicarles ya las señales del nacimiento de Jesucristo que estaba pronto a suceder, más o menos en 5 o 6 años más. Así que por favor vayan abriendo sus escrituras en el Amán 13 para que podamos continuar con la lectura. Acá nos encontramos en el capítulo 13 del Amán, donde comprende la profecía de Samuel en la Manita, que a su vez abarca los capítulos 13 al 15 de el Amán. Rápidamente en el capítulo 13, solamente para leer el encabezado, Samuel en la Manita profetiza la destrucción de los nefitas a menos que se arrepientan. Ellos y sus riquezas son maldecidos, rechazan y apedrean a los profetas, los rodean los demonios y buscan la felicidad cometiendo iniquidades. Aproximadamente el año 6 a.C. Vamos rápidamente al versículo 8, en el cual dice: por tanto, así dice el Señor, debido a la dureza del corazón del pueblo de los nefitas, a menos que se arrepientan, les quitaré mi palabra, y les retiraré mi espíritu, y no los toleraré más, y volveré al corazón de sus hermanos en contra de ellos. Sigamos más abajo, el 21 y el 22. He aquí, vosotros los habitantes de esta gran ciudad, escuchad mis palabras, sí, escuchad las palabras que el Señor habla, porque aquí, Él dice que sois malditos por motivo de vuestras riquezas, y vuestras riquezas son malditas también, porque habéis puesto vuestro corazón en ellas, y no habéis escuchado las palabras de aquel que os las dio. No os acordáis del Señor vuestro Dios en las cosas con que os ha bendecido, mas siempre recordáis vuestras riquezas, no para dar gracias al Señor vuestro Dios por ellas. Sí, vuestros corazones no se allegan al Señor, sino que se hinchan con desmedido orgullo, hasta la jactancia y la mucha vanidad, envidias, riñas, malicia, persecuciones, asesinatos y toda clase de iniquidades. Siguiendo del 26 casi hasta el 31 de corrido. He aquí, sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, sí, viene un profeta ante vosotros y os declara la palabra de Dios, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador y que el diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. Mas he aquí, si un hombre llegara entre vosotros y dijere, haced esto y no hay mal, haced aquello y no padeceréis, sí, dirá, andad según el orgullo de vuestros propios corazones, sí, id en pos del orgullo de vuestros ojos y haced cuanto vuestro corazón desee. Y si un hombre viniera entre vosotros y dijere esto, lo recibiréis y diréis que es profeta. Sí, lo engrandeceréis y le daréis de vuestros bienes, y le daréis de vuestro oro y de vuestra plata, y os cubriréis con vestidos suntuosos, y porque os habla palabras lisonjeras y dice que todo está bien, no halléis falta alguna en él. Oh generación inicua y perversa, pueblo empedernido y duro de cerviz, ¿cuánto tiempo suponéis que el Señor os va a tolerar? Sí, ¿hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? Sí, ¿y hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Y he aquí, se acerca la hora en que maldecirá vuestra riqueza, de modo que se volverán desdenables al grado que no las podréis conservar en los días de vuestra pobreza, y en los días de vuestra pobreza no los podréis retener. Saltándonos al 38. Mas he aquí, vuestros días de probación ya pasaron, habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada. Sí, porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener, y habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. Acá, Samuel en la Manita ya entró de lleno a hablar con los nefitas y, como decía en la introducción, simplemente se dedicó a advertirles que el Señor estaba molesto con ellos porque habían entrado en la parte más alta del ciclo del orgullo, que sabemos que se compone cuando estamos todo bien, no nos acordamos de Dios, de que es Dios quien nos permite estar bien, y de hecho nos basamos en nuestros trabajos y nuestras riquezas para decir que todo está bien. El Señor acá ya les advierte a los nefitas de que están en un punto de su iniquidad donde ya es muy difícil, casi imposible de hecho, volver a reparar la relación con Dios. Y de hecho les dice que el tiempo de probación ya pasó y que se ha demorado eternamente el día de vuestra salvación
por lo cual ya es tarde. Así que aquí ya vemos las primeras palabras de Nefi son derechamente una llamada de atención bastante grande, una amonestación bastante profunda, donde tenemos que empezar a poner atención al respecto de cómo va a seguir la lectura del libro. Ahora en el capítulo 14, leamos el encabezado. Samuel predice que habrá luz durante la noche y que aparecerá una estrella nueva cuando nazca Cristo. Cristo redime el género humano de la muerte temporal y de la espiritual. Entre las señales de su muerte habrá 3 días de tinieblas, se partirán las rocas y habrán grandes cataclismos, aproximadamente 6 a.C. Acá nos vamos directamente al versículo 12. Y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y para que sepáis acerca de las señales de su venida con objeto de que creáis en su nombre. Acá nos saltamos desde el 28 al 30. Y me dijo el ángel que muchos verán mayores cosas que esta, con el fin de que crean que estas señales y prodigios se habrían de verificar por toda la superficie de la tierra, con objeto de que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres. Y esto con objeto de que aquellos que crean sean salvos, y sobre los que no crean desciende un juicio justo. Y también, si son condenados, traen sobre sí su propia condenación. Así pues, recordad mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo, pues he aquí sois libres. Si os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Quiero rescatar particularmente el versículo 30, porque en el versículo 30 se nos habla de un principio que es el principio base, por el cual nosotros como miembros de la iglesia nos guiamos. Nosotros sabemos que como miembros de la iglesia somos personas que tenemos el gran don del albedrío. Si bien el albedrío se aplica para todas las personas, independientes si son miembros o no de la iglesia, nosotros sabemos que no se puede ser libre si no tenemos el conocimiento total de las cosas respecto al ambiente en el cual nos estamos moviendo. Si somos personas que solamente conocemos el mal, solamente vamos a hacer el mal sin tener idea de cómo es hacer el bien. Por lo mismo, el Señor nos permite a nosotros ser nuestros propios agentes. Cuando se dice que somos nuestros propios agentes es porque nosotros obramos por nuestra propia salvación y nosotros somos personas que tenemos la capacidad tanto de salvarnos como de llevarnos a nosotros mismos a la perdición. Y acá lo dice, Dios nos da el conocimiento y nos hace libre a través de esto. Quiero que lo vayamos rescatando porque en el siguiente capítulo, que es el de Lamán 15, vamos a ver por qué el Señor nos reprende, siendo que nosotros como miembros de la iglesia somos libres de hacer lo que queramos. En el capítulo 15 quiero que leamos primero el encabezado. El Señor disciplinó a los nefitas porque los amaba. Los nefitas convertidos son firmes e inmutables en la fe. El Señor será misericordioso con los lamanitas en los días postreros, aproximadamente año 6 a.C. Acá quiero que leamos solamente el 3 porque después viene lo importante de la enseñanza. Sí, hay de los de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestados. Pues he aquí, han sido un pueblo escogido del Señor, sí. Él ha amado a los del pueblo de Nefi y los ha disciplinado también. Sí, los ha disciplinado en los días de sus iniquidades porque los ama. A continuación los quiero dejar con un video del elder Todd Christofferson donde nos enseña respecto a por qué la voluntad de Dios incluye el hecho de que seamos disciplinados, sobre todo cuando estamos en un periodo de iniquidad en nuestra vida. Quiero que le pongan mucha atención porque la enseñanza es una enseñanza bastante profunda que nos va a ayudar a nosotros como hijos a entender por qué nuestros padres a veces nos disciplinaban de repente de la manera no más amorosa posible y nosotros como padres, los que tenemos la oportunidad de hacerlo, también tenemos que entender de que la disciplina es buena con nuestros hijos. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particulares que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Es esta: aceptar e incluso pedir que nos corrijan.
El elder Hugh B. Brown contó que compró una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba su propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido unos 2 metros de alto y que no producía grosellas, así que lo podó radicalmente dejando solo pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de los tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó que decía: «¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan bello y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me mirarán con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí». Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quería que fueras un árbol frutal ni de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás: «Gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme». Años más tarde, el presidente Brown estaba en línea para ser ascendido a general, pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. Continuando con su relato, el presidente Brown recordó: «Abordé el tren y volví al campamento con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la gorra sobre el catre, elevé los puños hacia el cielo y dije: «¿Cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo posible para prepararme. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Luego oí una voz, era mi propia voz, que decía: «Yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas». La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud. Y ahora, casi 50 años después, miro hacia arriba a Dios y digo: «Gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme». Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios, sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestra capacidad y nuestro talento. Oremos para recibir su corrección inspirada por el amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, en el capítulo 16, como siempre, vamos a comenzar con el encabezado. Nefi bautiza a los nefitas que creen en Samuel. Las piedras y las flechas de los nefitas inicuos no pueden matar a Samuel. Algunos endurecen su corazón y otros ven ángeles. Los incrédulos dicen que no es razonable creer en Cristo ni en su venida a Jerusalén, aproximadamente entre el año 6 y el año 1 a.C. Aquí este capítulo abarca al menos 5 o 6 años de tiempo cronológico. Vamos con el versículo 1. Y sucedió que hubo muchos que oyeron las palabras que Samuel en la manita habló desde las murallas de la ciudad, y cuantos creyeron en su palabra fueron y buscaron a Nefi, y cuanto fueron y lo hallaron, le confesaron sus pecados y no negaron, deseando ser bautizados en el Señor. Ahora del 6 al 8. Pero la mayor parte de ellos no creyeron en las palabras de Samuel. Por tanto, cuando vieron que no podían herirlo con sus piedras ni con sus flechas, gritaron a sus capitanes diciendo: «Prended a este inicuo y atadlo, porque está poseído de un diablo, y por el poder del diablo que está en él, no podemos herirlo con nuestras piedras ni con nuestras flechas. Por tanto, tomadlo y atadlo y llevadlo». Y mientras avanzaban para echarle mano, he aquí, se dejó caer desde la muralla y huyó de sus tierras, sí, hasta su propio país, y empezó a predicar y a profetizar entre su propio pueblo. Y aquí nunca más se volvió a saber de él entre los nefitas, y así se hallaban los asuntos del pueblo. Acá podemos ver cómo ya la prédica de Samuel se había vuelto derechamente insostenible. La gente quiso empezar a atacarlo físicamente al punto de derechamente querer matarlo, y a Samuel no le quedó más que simplemente desistir e irse, y como dice en el 8, nunca más se volvió a saber de entre los nefitas porque él se volvió a su tierra. Recuerden de que Samuel era un lamanita, pero que en esta parte del libro de Mormón el tema del cumplimiento y de la fidelidad se había invertido. Ahora son los lamanitas el pueblo más allegado a la doctrina del Señor, y los nefitas son quienes se encuentran más inicuos. Aquí se ve netamente el tema del ciclo del orgullo. Recordemos que en la última clase hablábamos de que a los nefitas que se habían vuelto al Señor les estaba yendo bien económicamente, estaban prosperando como pueblo, pero esta misma prosperidad es la que los está alejando, y que aquí ya derechamente
los terminó de alejar de la prédica y del Evangelio del Señor. Entonces, esto es también parte, una lección respecto al ciclo del orgullo, que tiene que ver con que cuando estamos bien no nos acordamos de Dios hasta que pasa algo que termina con esa bonanza, no necesariamente económica, sino que también puede ser espiritual, donde nos acordamos de Dios, nos arrepentimos y de a poco empezamos nuevamente a prosperar. Insisto, no necesariamente con las cosas materiales, sino que también con las cosas espirituales. Eh, Eso es un ciclo no necesariamente virtuoso, pero que tiende a ser más un ciclo vicioso que virtuoso. Vamos a pasar ahora a los versículos del 23 al 25 para terminar la lectura. Y a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Y así concluyó el año 90 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así terminó el libro de Elamán, de acuerdo a los anales de Elamán y sus hijos. Acá ya podemos ver cómo termina el capítulo 16 de Elamán y también el libro de Elamán. Lo importante que quiero que rescatemos es que Elamán nos cuenta acá la prédica que tuvo con uno de sus hijos, que era Nefi, y ayudados por Samuel en la manita. Lo importante de esto es que entendamos de que tanto en Jerusalén como en el pueblo de los nefitas y los lamanitas aquí en las Américas, profetas llegaron a la tierra a hablar con las personas, a hablarles de los milagros de Jesucristo, vieron milagros por sí mismos y aún así les costaba creer, y a pesar de que mucha gente creía, como en todos lados, y se volvía salva, muchas personas, la gran mayoría, se dejaban influenciar por Satanás, quienes como leíamos en los capítulos anteriores, particularmente en el 14, mientras Satanás nos mantenga adormecidos con palabras bonitas y con cosas lindas, difícilmente nosotros como personas vamos a poder o vamos a querer creer cuando una persona viene y nos dice cosas que nos molestan. Eso pasa actualmente, sobre todo con las personas que predican el Evangelio y que se encuentran con mucha resistencia de gente que no quiere que le digan que están llevando mal su vida o que las cosas que tienen no son producto de su propio trabajo, de su propio esfuerzo. Recordemos siempre al Señor en todos nuestros pasos y el Señor nos bendecirá. Eso no significa necesariamente de que nos va a ir bien toda la vida, pero sí que se nos va a facilitar bastante el camino. Hermanos, gracias por haber visto este video, gracias por llegar hasta el final. Quiero dejarlos como siempre con un afectuoso saludo, esperando que puedan tener una excelente semana, dejándoles con mucho amor esta clase. En el nombre de Jesucristo, amén. La próxima clase, que corresponde en la semana del 14 al 20 de septiembre, vamos a leer Tercer Nefi del 8 al 11. Para quienes están un poco más sintonizados con la lectura del libro de Mormón, en Tercer Nefi 11 vamos a ver por fin la llegada de Jesucristo a las Américas. Quiero que por favor lo lean bien. Son 4 capítulos de bastante enseñanza, donde ya vamos a poder ver el ministerio de Jesucristo en las Américas. Como siempre, los voy a dejar esta vez con otro video, el del Christofferson, donde se refuerza un poco el concepto que hemos visto durante la clase respecto a por qué el Señor reprende y disciplina a quienes ama. Como siempre, los dejo con un afectuoso saludo para que tengan una excelente semana y nos vemos en 2 semanas más. Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Y es esta: aceptar que se nos corrija con buena disposición e incluso buscarlo. La corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo: porque el Señor al que ama disciplina. Aunque suele ser difícil de sobrellevar, en verdad debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. 1, persuadirnos al arrepentimiento. 2, purificarnos y santificarnos. Y 3, a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Consideren en primer lugar el arrepentimiento, la condición indispensable para el perdón y la purificación. El Señor declaró: yo reprendo y disciplino a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. Una vez más dijo, y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece. Si tenemos un deseo sincero y nos esforzamos por estar a la altura de las expectativas de nuestro Padre Celestial, Él se asegurará de que recibamos toda la ayuda necesaria, ya sea de consuelo, de fortaleza o de disciplina. Si estamos abiertos a ella, la debida corrección vendrá de muchas maneras y de muchas fuentes. Puede venir en el curso de nuestras oraciones, cuando Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Puede venir en forma de oraciones que se representan con un no, o de forma diferente de la que esperábamos. La amonestación puede llegar a medida que estudiamos las Escrituras y se nos recuerden las deficiencias, la desobediencia o la negligencia que hemos cometido en pequeños asuntos. La corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han instituido en la Iglesia como se hizo en la antigüedad a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez algunas de las cosas que se nos digan en esta conferencia tengan el objeto de llamarles al arrepentimiento o cambiar, y si hacen caso a ello, les llevará a un lugar más alto. Podemos ayudarnos unos a otros como miembros de la Iglesia. Esa es una de las razones principales por las que El Salvador estableció una Iglesia. Aun cuando encontramos críticas malintencionadas de personas que no nos aprecian ni nos aman, sería útil tener suficiente mansedumbre para sopesar y examinar algo que podría beneficiarnos. La corrección que esperamos que sea serena puede venir de nuestro cónyuge. El elder Richard G. Scott, quien acaba de dirigirnos la palabra, recuerda una época al principio de su matrimonio cuando su esposa Janine le aconsejó mirar directamente a las personas cuando hablara con ellas. Ella le dijo, tú miras al suelo, al techo, a la ventana, a todas partes, excepto a los ojos. Él aceptó esa amable reprimenda y eso le permitió ser más eficaz al aconsejar. Como uno de sus exmisioneros de tiempo completo, puedo dar fe de que mira directamente a los ojos en sus conversaciones y también puedo añadir que cuando uno necesita corrección, esa mirada puede ser muy penetrante. Los padres pueden y deben corregir, incluso disciplinar, para que sus hijos no sean lanzados a la deriva. El presidente Boyka Packer ha observado que cuando una persona que está en una posición para corregir a otra no lo hace, piensa en sí misma. Recuerden que la amonestación debe ser oportuna, con nitidez y claridad, cuando lo induzca el Espíritu Santo y entonces demostrando mayor amor hacia el que hayan reprendido, no sea que los considere su enemigo. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo, a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho, mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Con el tiempo, gran parte de nuestra disciplina debe venir de adentro, es decir, debemos llegar a corregirnos a nosotros mismos. Una de las formas en la que nuestro amado y difunto compañero, el elder Joseph B. Wirthlin, se convirtió en un discípulo puro y humilde, fue mediante el análisis de su desempeño en todas sus asignaciones y tareas. En su deseo de agradar a Dios estaba resuelto a aprender lo que podía haber hecho mejor y luego aplicar con diligencia cada lección aprendida. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestras capacidades y nuestros talentos. Moroni afirma, si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces la gracia de Cristo os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Nuestro esfuerzo diligente, dedicado, es lo que trae esa gracia que nos faculta y nos abre las puertas, un esfuerzo que sin duda implica sumisión a la mano castigadora de Dios y arrepentimiento sincero y total. Oremos para recibir su corrección inspirada en el amor. Que Dios lo sostenga al esforzarse para satisfacer sus altas expectativas
y les conceda la felicidad y la paz plenas que derivan naturalmente de ello. Sé que ustedes y yo podemos llegar a ser uno con Dios y con Cristo. Testifico con humildad y confianza de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, y del dichoso potencial que tenemos debido a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.